Buenos días. En una entrevista muy íntima e inesperada, el actor español Jaime Llorente, el famoso Denver de la serie La Casa de Papel, reveló hace unos 2 meses que había redescubierto la fe católica y había vuelto al catolicismo, del cual se había alejado por muchos años. Después de tocar fondo en su vida, lo único que le quedó, decía él, era ponerse de rodillas, y el testimonio de fe y amor de sus propios padres le hizo volver a la fe católica. En la entrevista, que me recordó precisamente a la parábola del buen samaritano que leemos hoy en el Evangelio, Jaime Llorente decía lo siguiente: la fe que mis padres me han demostrado, no enseñado, sino demostrado en su matrimonio, ha sido de un amor brutal. Por desgracia, en otras familias, el dogma, la doctrina católica, se convierte en algo casi hiriente, muy hiriente. Es más un látigo que otra cosa. En cambio, para mí, la fe ha sido un abrazo, no un látigo. Por eso, no vendas dogma, vende abrazos. No vender un dogma hiriente, sino abrazos. Una manera excelente de resumir la enseñanza principal, la moraleja de la parábola del buen samaritano. Resulta que un maestro de la ley se había acercado a Jesús para conversar y los dos estaban de acuerdo en un punto esencial. Lo más importante en la vida es el amor a Dios y el amor al prójimo. Bueno, parecía que estaban de acuerdo en el dogma, porque el maestro de la ley le hace una pregunta final a Jesús. Ok, he de amar al prójimo como a mí mismo, pero entonces dime quién es mi prójimo. ¿Cuál es el dogma? En palabras de Jaime Llorente, como para saber quién debe ser objeto de mi amor y quién no. En otras palabras, como si el amor fuera algo discriminante. Para responder a esa pregunta, Jesús no lo hace directamente y al grano, sino que narra la parábola del buen samaritano, la parábola del abrazo. Un hombre judío es asaltado y abandonado en el desierto, quedando moribundo. Un sacerdote judío y un levita lo ven, pasan a su lado, pero pasan de largo. En cambio, un samaritano, alguien que era considerado un enemigo religioso de los judíos, lo asiste, lo abraza y se encarga de él. Lo que Jesús está tratando de decirle a través de esa parábola es que el agape, el amor más puro, no discrimina a nadie. De hecho, la pregunta que se debe plantear el maestro de la ley no es ¿quién es mi prójimo? O sea, ¿quién merece mi amor? ¿Cuál es el dogma? Sino ¿cómo puedo hacerme prójimo de cualquier persona? ¿Cómo puedo poner en práctica el agape? ¿Cómo puedo abrazar? De la parábola podemos extraer también algunas características de lo que significa convertirse en prójimo. La primera y principal es la gratuidad, y lo vemos en los siguientes detalles. El samaritano no tenía obligación de ayudar. Al fin y al cabo, el herido era un judío, y los samaritanos y los judíos no se trataban, no se llevaban bien. Por tanto, correspondía a los judíos ayudarse entre ellos. Un samaritano no estaba vinculado a la ley de la hospitalidad y a ejercer la caridad hacia un judío. Por tanto, soy prójimo del otro cuando le ayudo no por obligación, sino porque quiero en el corazón. Ahora bien, conviene distinguir entre me apetece y quiero. Puedo querer de corazón ayudar, aunque no me apetezca para nada hacerlo, porque estoy cansado o porque desearía hacer otras cosas. No todo lo que quiero me tiene que apetecer, ni todo lo que me apetece lo debo querer. De hecho, la apetencia es un suceso involuntario. Yo no decido lo que me apetece, simplemente experimento en mí la apetencia. Sin embargo, el querer es un acto de voluntad completamente libre. El mérito del samaritano no está en que esa mañana se había levantado con unas ganas enormes, con unas apetencias gigantes de ayudar a los demás, sino en el hecho de que decide, de que quiere salir al paso del judío malherido, aunque no le apetezca hacerlo. Cuando identificamos nuestras obras de caridad con nuestras apetencias, o sea,
Cuando hago la caridad solo cuando me apetece, posiblemente nuestra caridad sea muy limitada, porque la pondremos en práctica, solo cuando me apetece. La convivencia en el hogar en este sentido nos pone frente a muchas ocasiones en las que podemos ayudar a los demás. Poner o sacar la mesa, el lavavajillas, limpiar, ir de compras, hacer recados, etc., aunque no nos apetezca. Y ahí estoy siendo prójimo de los miembros de mi familia. Otro detalle, la caridad es más importante que el precepto, que el dogma. Jesús explica en la parábola que el sacerdote y el levita pasaron de largo. ¿Por qué? Porque el herido había quedado sangrando y lo habían dado por muerto. Conviene recordar que los judíos, según sus dogmas religiosos, no podían tocar a un muerto, porque entonces se convertían religiosamente en impuros. Y para ellos el precepto, el dogma, estaba por encima de todo. Solo veían la ley, la norma a la que estaban sujetos, y no pudieron salir de esos esquemas mentales. Si no salimos de nuestros esquemas mentales, si no soy capaz de salir de la caja mental, de ayudar según mis esquemas y de incomodarme, posiblemente también en algún momento caiga yo en omisión. A veces queremos hacer el bien, pero estamos solo dispuestos a hacerlo a personas que comparten nuestros dogmas o cuando a nosotros nos viene bien, según nuestros horarios que fijamos, en ámbitos de voluntariado que nos resultan más cómodos, buscando adaptar la caridad que practico a lo que a mí me conviene o a lo que a mí me hace sentir bien. Y así pongo mi esquema mental, mi propio dogma, por encima de la caridad. Esto con respecto a la gratuidad. Ahora veamos también otra característica que nos da la parábola del buen samaritano, del amor al prójimo, que es la sobreabundancia. El samaritano no solo hace lo mínimo, lo justo, lo indispensable, hasta lo que él consideraba que podía hacer, sino que muestra que su caridad no tiene límite. Y nos dice la parábola, vendó las heridas, echándoles aceite y vino, lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero. Para ser prójimo, para practicar el ágape, hay que dejar atrás el barómetro, la cinta métrica, la calculadora, la báscula, en fin, todo aquello que usamos para medir nuestra caridad. ¿Por qué? Porque la medición puede caer también en la autocomplacencia, perdiendo el foco de atención y preocupándome más de mí mismo en ver cuán bueno soy, de verme yo caritativo, en lugar de ver en realidad las necesidades de la otra persona. Y la última característica de cómo ser prójimo que nos da la parábola, el desinterés. El samaritano paga todo, no exige nada de vuelta, no pide ninguna compensación, ni recompensa, ni premio, ni reconocimiento. Hoy estamos en un mundo impregnado de relaciones comerciales, el do ut des, yo doy para que tú des, el win-win, y esto está muy metido en nuestros corazones. Sin embargo, el ágape, el amor puro, es totalmente desinteresado. Una vez el arquitecto catalán Antonio Gaudí ayudó económicamente a una persona y cuando esta persona le preguntó sobre cómo podía reponerle el dinero, Gaudí le respondió, no, nada, la caridad no se devuelve. Gratuidad, poner la caridad por encima del dogma y el desinterés, las 3 características para ser prójimo. En síntesis, no vendamos dogmas, sino abrazos. Que Dios te bendiga.